¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados, acá en el Congreso de la Nación, una semana donde todos los focos y reflectores están en el Senado, donde va a haber triple sesión. Y sí, vuelve todo a diputados, pero con la apertura de sesiones ordinarias que va a ser el domingo a las 21 horas. Me acompaña otra vez el señor Leo Fredes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va cantando? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Preparado para tu asamblea número? Estamos ahí, habría que calcularle, pero Bueno, la calcular. otra vez decíamos 30 y 29, 28. Ponele. 28 asambleas. Sí, 25. 27, sí, 28 pensamos, asambleas. Poquita experiencia. También tiene mucha el señor Guido Braulaschi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mauri? Bien, bien, muy bien. Vos no sé si tenés tantas asambleas, pero sí, entre redacción y presencial tenés también unas Sí. 30 asambleas, 40. Ya, las suficientes como para haber perdido la cuenta. Claro, está bien. ¿Viste? Cuando está uno ya no cuenta más, ¿no? bien. No, aparte pasan demasiadas cosas. Como la cancha, si vos fuiste una vez a la cancha, si yo fui a la cancha, o fui una vez de viaje a Claro, acá ya, ¿no? ya es imposible. Bueno. Títulos del día. Sesión preparatoria del Senado completó la integración de la Auditoría General de la Nación. Diplomacia parlamentaria. Martín Menes y Wang Wei encabezaron la celebración del Año Nuevo Chino. Sesión en el Senado, se adelanta el debate del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la ley penal juvenil. Bueno, esto es la agenda del Senado, donde mañana estaría Mercosur-Unión Europea, un tema que iba a estar para el viernes, pero finalmente se trataría mañana y según cuentan sería uno de los motivos, podría ser que el gobierno quiere ser el primer país que declare el aval a este acuerdo Mercosur-Unión Europea que se firmó en enero. Uruguay estaría por hacerlo en esta semana. Brasil creo que todavía le falta. Está Paraguay con alguna demora en cuestiones administrativas y obviamente el Parlamento Europeo que recién está en un informe de impacto ambiental, de impacto económico que el Parlamento le encargó a la Comisión de Justicia que tiene el Parlamento. Por lo pronto, sesión mañana, sesión el viernes, ahí vamos a tener la reforma laboral seguramente convertida en ley con las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados. Leo, el domingo, con esta asamblea, ¿qué esperas para el domingo? Se espera, me parece, bueno, este cambio de este horario que sigue ratificando el presidente Milei de hacerlo a la noche, cuando históricamente era al mediodía. Dicen desde el oficialismo algún anuncio en cuanto a leyes, que siempre se hace lo que puede ser el trazado legislativo de lo que busca el gobierno. Decíamos, puede ser hincapié en lo que tenga que ver con lo político, sobre todo la agenda que compone la eliminación definitiva de las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ese es el objetivo del gobierno y posiblemente se anuncie en este 1 de marzo, además de, bueno, de hacer un repaso de todo lo que viene haciendo el gobierno. Y me parece que la batalla cultural, como siempre, va a estar dentro del discurso del presidente Milei. Bueno, esto es el domingo, recordemos, 21 horas, todos los 1 de marzo, sin importar qué día caiga, se hace la apertura de sesiones ordinarias. Esto la verdad que es una costumbre que tiene el Congreso, esto de que si es sábado es sábado, si es domingo es domingo. Justo tocó ahora, no vino ningún bisiesto y tocó sábado, tocó domingo. Y bueno, tuvimos el año pasado y que alterar nuestros fines de semana, el anterior el viernes, pero esto permite que desde el lunes 2 de marzo, hay sesiones ordinarias. ¿Esto qué es? La actividad legislativa es tanto con los proyectos que envía el Poder Ejecutivo como con los que quiera iniciar el Congreso desde alguna de sus bancas. Cualquier diputado puede presentar un proyecto. ¿Qué pensás que vamos a tener para este año en el Congreso, Guido? Bueno, si uno atiende a lo que dijo el gobierno esta semana, que empezó el jefe de gabinete Adorni el lunes, comentando esto. Lo que decía también recién Leo, el tema de los proyectos que anunciaría el presidente, y Adorni habló de 50 proyectos que están en carpeta para enviar y habló de un año activo en el Congreso. Uno se pregunta qué puede haber, imagino reforma, imagino un envión del gobierno donde ahora venga por algunas cuestiones delicadas como la reforma previsional,
Está también pendiente el tema de financiamiento universitario, pendiente para el gobierno, porque en realidad el Congreso lo trató largamente, insistió la ley. Hay un proyecto presentado. Sí, está el proyecto presentado que consolida el recorte que se hizo en los últimos 2 años, pretende consolidar el recorte que hizo el Ejecutivo y que el Parlamento le vetó. Y la justicia por ahora va en línea con decirle al gobierno que tiene que pagar los sueldos que no se pagaron a los docentes, ¿no? Claro, en realidad sería el diferencial de sueldos. Sí, el porcentaje que se le recortó a los docentes universitarios, la justicia ordenó pagarlo. Claro, es un porcentaje que es el cálculo entre lo que se pagó y lo que dice la ley que habría que haber pagado. Exactamente. Pero bueno, el gobierno está, yo creo que vamos a ver un Milei muy contento el domingo. De hecho, ayer a la noche, o a la tarde-noche, nos enteramos de que se viene un asado en Olivos, ¿no? También. Asado en Olivos, porque claro, como el discurso él habitualmente lo lee, cosa que se puede hacer, hay reglamentos en el Congreso que impiden hacerlo a algunos diputados y senadores, pero el presidente en la apertura de sesiones puede leer tranquilamente el discurso, sabe cuánto va a durar. Entonces se habla de un discurso que es lo que viene siendo, un discurso de 45 minutos, 1 hora, con muchos datos, pero puede organizar una cena después. Ha invitado, esta vez lo que se dice es que no es a la romana. Va a pagar directamente Olivos. Pagamos nosotros, paga el ciudadano, ¿no? Bueno, pero se lo merecen los diputados. Sí, estoy de acuerdo. Se lo merecen los diputados, paga Olivos, y los sale senadores... de las cuentas de Olivos. No, dice Guido, me parece, porque en los primeros asados hizo mucho hincapié en que lo pagaba cada uno, entonces bueno, ahora se marca que... ya pasó esa. Además se habló de asado. En todos los gobiernos siempre iba por cuenta de gobierno y del Estado, digamos. ¿no? Aclaro que estoy totalmente de acuerdo con los ágapes, nada de tirar la casa por la ventana, pero sí estoy de acuerdo con una vida normal institucional, ¿no? Aparte tenés bloques oficialistas que se bancaron sesiones larguísimas, complicadas, que te dieron leyes, tenés que hacer algo medio motivacional, hacerlo sentir parte de ese triunfo, ¿no? Porque a veces a algunos lo único que le toca hacer son roles menores, porque es lo que le toca, de los roles cambian en el oficialismo, pero siempre tenés que terminar votando y bueno, me parece normal que el presidente haga este ágape y de alguna manera por ahí les anticipe, porque ahí en ese momento ya vamos a saber los proyectos que el gobierno quiere enviar. Veremos cuáles son. Yo creo que reforma política se impone porque se suspendieron las primarias, no tuvimos primarias el año pasado, pero están habilitadas para la elección que viene, salvo que el Congreso decida lo contrario. O sea que tiene que haber una reforma política, tenemos que saber si hay primarias. Sí es cierto que se cambió para siempre el sistema de votación, que es boleta única. Eso tiene que ser parte de una reforma política y no se puede volver a esperar hasta el año electoral. No, y en eso el gobierno, en el proyecto pasado, que se aprobó hace un año, en febrero, el gobierno había ido primero por la intención de eliminarla definitivamente y en virtud de los consensos tuvo que ceder y suspender por este periodo electoral que pasó. Pero la idea original siempre fue para la Libertad Avanza, para algunos de sus aliados, eliminarla. Eliminarla, exactamente. Y hay que ver qué opina la oposición porque se dividieron todos los bloques. Recordemos esto en el año pasado cuando se aprobó, en Unión por la Patria hubo divisiones. Hubo muchos votos en contra de las primarias, pero también la interna peronista en una de esas motiva a cambiar, a que sea devuelta una suspensión. Puede ser, puede ser. Para la oposición, siempre es difícil para las oposiciones porque las PASO te sirven como un ordenador que los gobiernos y los oficialismos los tienen desde esto de ejercer el poder, tener la lapicera, tener el control de muchas administraciones, de muchas cajas, digamos, entonces eso te ordena un poco para abajo. Pero al no tener poder, al no tener vos un gobierno, se te complica cómo organizás y las PASO eran una salida para muchos partidos en muchos espacios que llegaban desordenados a la instancia electoral. Una de las grandes casualidades de la historia son las PASO porque surgieron a partir de un problema político de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires, donde se había dividido tanto el peronismo y la oposición no estaba formada, que decía, tengo la oposición dentro del oficialismo, no la puedo ordenar. Entonces se le ocurrió esto de las PASO, pero después el escenario político cambió completamente entre 2009 y 2011 y las PASO, como dice Leo, son una herramienta muy buena para los frentes opositores, buenísima, porque pueden dirimir las diferencias, no solamente en la parte ejecutiva, que es la que todos vemos, sino en la parte legislativa.
¿no? Que es la más difícil. ¿Cómo haces una lista con 35 candidatos para la provincia de Buenos Aires? Bueno, haces 3, 4 y que salga lo que tenga que salir. Eliminar todo eso para la oposición no es fácil, ¿no? Si me permitís sumarte, esas PASO que fueron en 2009, después fue el diálogo político que abrió el gobierno de Cristina Kirchner, el llamado diálogo político, fue bastante un chiste, después de perder las elecciones de medio término. Exactamente. Y en la provincia de Buenos Aires, como perdió con Francisco de Narváez. Que tenía tribus peronistas. Exacto. Adentro. Entonces lo que él dice, yo hago una interna. Otra cosa que tenían las PASO era obturar que cualquiera que no participara en las PASO después no podía competir en las generales. Había que competir sí o sí en las primarias. Y después el tema de las fórmulas. Tenías un piso de 1,5. Las fórmulas presidenciales de ser presidente y vice, y no hay posibilidad, por ejemplo, no sé, dirimimos las internas, entonces yo que soy candidato a presidente que gané dentro de la interna, elijo al perdedor, entonces fortalezco y hago la unidad, ¿no? No, son fórmulas fijas, no se podían desarmar. Exactamente. ¿No? Una vez bueno, presentadas. todo eso se va a discutir, todo un montón, ¿no?, de cosas de ingeniería, claro, como vos decías, que tuvieron que ver con otra realidad que no tienen nada que ver. Ahora, un tema que a mí me inquieta, que vi de la eliminación de las PASO, que el gobierno celebró tanto porque con el tema de boleta única y todo, le fue muy, muy conveniente, es la cantidad de listas, ¿no? Enorme cantidad de listas en una elección general. Lo que hacían en las PASO era depurar eso. Depuraba, exactamente. Quedaban afuera. Y de alguna manera te financiaban la interna para que la interna no sea necesariamente ganada por el que más plata tenía. Entonces, claro, eso lo que pasa es que el problema que generan las PASO es que se generó como una primera vuelta, sobre todo en la parte comunicacional, claro, y así para el que está gobernando es un lío, porque es agosto, faltan 3 meses, tenés que tener un año de elecciones. Entonces realmente se hizo todo, cerrás listas en abril, mayo, sería una cosa bastante complicada. Bueno, esto todavía no se vino, lo que sí se vino y estuvo es la reforma laboral. Al respecto, la diputada de la coalición cívica, Mónica Frade, esto decía. En reforma laboral jamás, ni antes ni ahora, hubiera apoyado esto que se sancionó. Precisamente porque es de los temas que más conozco y me parece que comporta un enorme retroceso lo que se ha votado. Es decir, que estoy en las antípodas de lo que se ha votado. Yo tenía un dictamen y un proyecto presentado con aquellas cosas que en la ley de contrato de trabajo, a mi modo de ver, debían reformarse, debían adecuarse. Yo no le llamo modernización, sino adecuación. Pero nada de lo que se ha votado en esta reforma tiene que ver con la modernización, es decir, el sesgo de toda la reforma es quite de derechos, entonces nunca voy a estar de acuerdo con un quite de derechos, un retroceso en conquistas que han sido históricas. Luego, por supuesto que hay que adecuar porque hay nuevas modalidades de trabajo, aunque me llama la atención que una de esas modalidades de trabajo, que es el teletrabajo, que votamos y me tocó votar también hace 5 años atrás, que fue muy útil, incluso el día del paro fue muy útil, los mismos que la han votado la han derogado. Y por supuesto no puedo estar de acuerdo con la derogación de los estatutos del periodista, de los peluqueros, todos los estatutos de viajantes de comercio que estaban incorporados. Me parece que es una reforma que va a traer, no lo que ellos plantean que va a traer, bajar los índices de litigiosidad, me parece que se van a multiplicar esos índices de litigiosidad, y tampoco va a traer formalización de empleo. Lo que hace esta reforma es institucionalizar la precarización del empleo. ¿Por qué? Por el carácter desigual que existe naturalmente entre los empleadores y los empleados. Como esto le da en esta voluntad consensuada de la que hablan, no hay voluntad consensuada en una relación de trabajo, es ficticio eso. Entonces lo que va a traer es una enorme precarización. Si a esto le sumamos, por supuesto, los salarios que están convencionalmente pisados por el Ministerio de Trabajo, creo que se van a multiplicar los despidos. Nosotros ya tenemos en lo que va de este año casi 300.000 despidos.
más de 100.000 pymes cerradas, y me parece que se va a profundizar esto. Probablemente sea el plan del gobierno, no, pero no es lo que yo voy a apoyar jamás. Mónica Frade, la diputada de la coalición cívica, hablando de la reforma laboral que se aprobó con cambios la semana pasada acá en Diputados y sería ley el próximo viernes en el Senado. Se preparó todo el detalle de la votación el señor Fredes. Sí, así es, cantando lo veníamos diciendo cuando fue la votación, siempre primero en Diputados TV, pero ahora con el clima un poquito más frío, ya con un panorama un poco más de lejos que permite ver en perspectiva qué fue lo que pasó la semana pasada en la aprobación de esta ley para que sea de vuelta al Senado, un poco los números que van quedando, y no solo lo que fue esa votación en el hecho puntual, sino lo que se proyecta como lo que puede ser el funcionamiento de La Libertad Avanza, cuáles son sus aliados, cuáles van a terminar votando en contra. Esta puede ser una guía más o menos para la mayoría de los proyectos, teniendo en cuenta la importancia que tiene una reforma laboral, que no es un proyecto menor. Si vos decís, bueno, estamos analizando estos números en un proyecto de menor incidencia, te puedo decir, bueno, dejadme abierta la puerta para ver quién puede seguir jugando de qué manera. Pero aquí está un poco claro cómo se va a posicionar cada sector. Para llegar a los 135 a 115 fue la votación en general de este proyecto de modernización laboral. La Libertad Avanza tuvo 94 votos. Hay que tener en cuenta que Martín Menem, por estar en la presidencia de la Cámara, no ejerce su voto, a no ser que lo pida explícitamente o que se llegue a un caso de desempate. A no ser que lo necesite su espacio político. Claro. Es un diputado que vota cuando quiere. Sí. Dice, hago uso de mi voto. ¿Y cuándo hace uso? Cuando hace falta. No va a hacer uso cuando ya ganás. Sí, hubo algunos antecedentes. Julián Domínguez, por una cuestión simbólica, había votado un proyecto de escuelas que tiene que ver con lo universitario y con el estudio. Martín Menem creo que también lo hizo en alguno. Y Cecilia Morón me parece también que tienen que ver con querer dejar sentado el voto afirmativo en alguna cuestión en particular. Que lo necesitaran más allá de que el voto... Lo necesitaran, dicen, hago uso de mi voto, piden la palabra, claro. Hago uso de mi voto. Sí. Menem lo ha hecho bastante. Exactamente. Y en esta oportunidad, por eso no hace falta. Porque desempates, que yo me acuerde, en la Cámara de Diputados no ha habido muchos en los últimos tiempos. Tenemos presentes los del Senado. Para entender la votación, para que la gente entienda. Si hay empate, gana el que preside la Cámara. Claro, en este caso, el presidente. O sea, cuando se dice cuánto le faltó a la oposición y lo que te faltó para ganar, no lo que te faltó para empatar. Claro, exactamente. Entonces, bueno, acá no ha habido mayores desempates, pero en una votación normal como esta, el presidente de la Cámara no vota, por eso contamos 94 y no 95 de La Libertad Avanza. El PRO puso toda la carne al asador para acompañar a La Libertad Avanza, con representación de las provincias de Entre Ríos y de la ciudad de Buenos Aires dentro de su bancada. Ahí ponemos entre paréntesis dónde están los gobernadores de qué distritos apoyando esta ley, porque los nombres que tienen los bloques son tan ambiguos o tan amplios que no dicen nada. Yo te digo Innovación Federal. Nosotros sabemos porque estamos en el microclima de aquí del Congreso, pero le digo Innovación Federal. La mayoría de la audiencia no te sabe decir. Yo digo Salta y Misiones, claro, y ya fue. Exactamente. Salta y Misiones pusieron 7 votos, 4 y 3 por cada una de las provincias. La Unión Cívica Radical puso sus 6, que está básicamente Mendoza, Chaco, Entre Ríos y Corrientes dentro de esa bancada que preside la mendocina Pamela Verasay. Provincias Unidas de sus 18, y aquí estuvo la mayor fragmentación dentro de lo que son los bloques. De los 18, solamente 6 votaron a favor. Las provincias, algunos de los representantes de Santa Fe, algunos de los de Córdoba, uno de los 2 de Jujuy, fueron los que votaron a favor de este proyecto. También algún otro diputado como Capozzi, que no está representado dentro de esas provincias. No tiene gobernador Capozzi, me parece que debido al escenario que se está dando en Río Negro, que es su provincia, está jugando un poco en sintonía con el gobernador que no tiene. Todo el mundo me dice lo mismo, pero nadie me lo confirma. No está abierto abiertamente, no hay un pase. ¿Es una lectura que hace eso? Tenés, No, vos vas a los medios de Río Negro y te están diciendo Bien. Que por ahí a nivel más abajo, en lo que son las bases y segundas y terceras líneas, hay como una sintonía. Le conviene a Boletín Negro, le conviene a Capozzi. Esto es muy importante, porque esto que dice Leo, que de ir a un medio local y ver eso, es un voto más. Claro, exactamente. Un bloque que no está dando quórum. Claro. Un bloque que no está dando quórum. Y el quórum no está muy sobrado. Tampoco. Entonces también tenés que mirar eso.
Bueno, nos queda poquito tiempo. También acompañaron en este proyecto, decíamos, Independencia, 2 tucumanos de 3, más allá de que el otro dio quórum, pero para facilitar el inicio de la sesión terminaron votando 2 de los 3 que tienen representación en el gobernador de la provincia. El MIT de Sago y Falcone, que en su momento fue de la Libertad Avanza, aportó 2 votos. Los del gobierno sanjuanino también pusieron sus 2 votos. País Federal, que fue una decisión de la Libertad Avanza en su momento, después estuvieron con Marcela Pagano y ahora decidieron formar un bloque de 2. Uno de ellos votó a favor. Adelante Buenos Aires, que es Karina Banfi, que también fue Juntos por el Cambio, la radical bonaerense, aportó su voto. El único santacruceño que representa al gobernador Vidal también lo hizo a favor. Y Neuquén lo mismo. Allí tenés muchas provincias. Si vemos este desglose que hemos hecho, por lo menos tenés 10 provincias mencionadas en las que votaron a favor. 10 o 12. Bueno, seguí con el voto en contra, porque a veces me molesta que muchos dicen, no, los gobernadores peronistas, la verdad que no hay casi gobernadores del PJ, hay 5 o 6 de 24. Hay 6 o 7, sí. Sí. Bueno, es una narrativa que está muy en la cabeza de la gente, ¿no? Claro, exactamente. Unión por la Patria en contra de 115, 91, el mayor volumen, faltaron 2 solamente del bloque de Germán Martínez. Provincias Unidas puso 9, allí te decía la división, habían sido 6 a favor, son 9 en contra, fundamentalmente los que tienen que ver con sectores más progresistas como el socialista Paulón o Farías, que no estaban en contra fundamentalmente del núcleo de la reforma. La izquierda, sus 4 diputados, el hijo Catamarca, sus 3 en contra también. Y Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Nicolás Massot también lo hicieron en contra de este proyecto. También en contra, la coalición cívica, otros ex Juntos por el Cambio, País Federal, lo mencionábamos en la placa anterior, de dónde venían. El PJ de San Luis, un diputado díscolo de la conducción del PJ que tradicional. vota todo igual que Unión por la Patria, pero no está claro, pero no está en el bloque, como no está Banfi con los radicales. Claro. Digamos. De la Sota, que estuvo en Provincias Unidas y vota todo en contra de lo que votan sus ex compañeros cordobeses. Y Marcela Pagano, que quedó con un monobloque que se llama Coherencia y también estuvo en contra de este proyecto. Lo decíamos, ausentes en esta votación, 3 de Provincias Unidas, 3 cordobeses, muy señalados por el sector opositor estas ausencias. Unión por la Patria, 2, e Independencia de Tucumán, que aportó para el quórum y en un momento el diputado se levantó y se fue cuando había que votar. Impecable, Leo. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión.
Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Volvemos en la bancada con toda la data acá de la Cámara de Diputados. Semana sin actividad en la Cámara de Diputados ahora porque el único proyecto que no se trató en extraordinarias y que tendría que tener un paso por diputados es la reforma del presupuesto universitario. Llegó hace poco y decidieron en el oficialismo que recién empiece el debate la semana próxima. Cuando el señor Fredes no me deja mentir, sí, hay que crear más comisiones, ¿o no? Sí, habría que crear educación, en teoría, ¿no? Hay que ver cuáles son los giros, pero seguramente presupuesto va a estar incluida. Acordate, Mauri, de la ley de glaciares también, en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, que también estaba en el temario de extraordinarias y todavía no llegó a la instancia de la Cámara Baja. De hecho, se armaron esas comisiones de recursos naturales y medio ambiente, pero no va a llegar, en el mejor de los casos, va a llegar en la semana que viene, que ya es sesión ordinaria. Yo sé que para muchos es lo mismo, pero les puedo asegurar que el clima no es el mismo, porque que un diputado sepa que puede hacer una presentación de un proyecto, que puede reunir una comisión, no es lo mismo que quien venga acá a votar solamente temas del Ejecutivo. Dicen que algunos parlamentos en el mundo son así, solamente se tratan temas de Ejecutivo. Acá suele haber mucha dinámica, al punto que el año pasado tuvimos una agenda armada por la oposición. Algo que este año, Guido, me parece que no va a ser difícil, ¿no? Y ha cambiado la relación de fuerzas claramente. Todo esto tiene un título que se llama Elecciones del 26 de octubre de 2025, ¿no? Claro. Que fue un vuelco. Y de 2021, cuando el oficialismo tenía muy pocos diputados. 2 en la Ciudad de Buenos Aires, el actual oficialismo, y algunos más que fue sumando, pero no renovaba casi nada. Entonces ahí es donde se nutrieron de una gran cantidad de diputados y engrosaron el bloque. Diplomacia parlamentaria hay hace por lo menos una década, ¿no? 2011-2012. Fraquelli es el especialista en eso. Es el especialista. Se hizo muy común. De diplomacia parlamentaria. Un tipo formado, Fraquelli. Yo también alguna vez leí algo, estudié algo por las mías, pero es un mundo, es espectacular. Porque cada tratado, como esto de Mercosur y Unión Europea, existe si los parlamentos lo aprueban. Entonces, ¿qué hacen los embajadores? Se tienen que llevar bien con el parlamento. Claro. La gente los ve cuando hablan con los presidentes o con los cancilleres, pero cualquier embajador, entonces uno está ahí a veces en el Palacio, en la sala de periodistas que está cerca de las principales oficinas de la Cámara, y aparece seguridad y aparece un embajador, pero es muy común, no es que de vez en cuando. Bueno, en estos días, ayer, estuvo el embajador de China, en la República Argentina, Wang Wei, y estuvo festejando el Año Nuevo Chino en una reunión que tuvo con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con la titular del grupo de amistad con China, que es la diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, y también hubo legisladores nacionales de todos los bloques, porque los grupos de amistad tienen gente de todos los bloques, van a ver caras de todas las bancadas, estuvieron dándose una vuelta para saludar. Esto es el famoso Bajo Recinto, ¿no? Sí, exactamente. Este es el Bajo Recinto y se festejó, ahí vemos las celebraciones del Año Nuevo Chino, con los diputados que eligen por cuenta propia especializarse en el vínculo bilateral con un país, en este caso con China. Entonces, estas comisiones no tienen una actividad de dictamen. Ahí vemos a Julia Estrada, por ejemplo, de Unión por la Patria, todos los bloques representados, pero los embajadores tienen un canal para llegar con sus intereses. Ahí veíamos hablar al embajador Wang Wei, que celebró que Argentina y China son socios estratégicos e integrales, y en febrero se cumplen 54 años de relaciones diplomáticas que empezaron, sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se acomodó el mundo y Argentina, todo el mundo empezó a tener vínculos diplomáticos muchos más intensos. Habló el embajador del inicio de este año como símbolo de la esperanza. El caballo de la cultura china significa energía, emprendimiento y dinámica. Yo no sé si Guido y el señor Fredes estuvieron este fin de semana en una de las tantas fiestas que se hizo del Año Nuevo Chino en las plazas, ¿no? Que básicamente es este espectáculo, estuvo repartido por todo el país. No sé si alguno de ustedes fue. No, yo no. ¿Vos no fuiste? ¿Vos no? No. Yo alguna vez fui, voy a confesar. Me dio curiosidad y estuve viendo lo que este espectáculo. Y también podés comer algo. ¿En el barrio chino o en...? No, en plazas de la Ciudad de La Plata, en varias plazas se hace. Y en todo el país. La actividad cultural china propuesta por la embajada es muy intensa porque, bueno, intentan tener relaciones culturales que se sumen a las relaciones económicas que ya son
bastante intensas y por eso también vinieron a destacar ese vínculo. Ahí vemos al jefe del bloque oficialista, Gabriel Bonoroni, la presidenta de la comisión de amistad, el grupo de amistad, no es comisión, Juliana Santillán, el embajador y el presidente Martín Menem. Esto fue ayer en la Cámara Tenemos de Diplomacia. intensas relaciones con China, ¿no? Sí, pese a comerciales. todo, pese a Trump, pese a todo lo que... No, es interesante esto en el marco de la geopolítica y las discusiones. Contame, a ver, contame, actuales. explayate. No, bueno, toda esta ofensiva del gobierno de los Estados Unidos para hacer valer su preeminencia en el patio trasero, pero hay una realidad que es que la Argentina, el principal socio comercial, si no es China, es Brasil, creo que es China, ¿no? Exactamente, el principal socio comprador de comercial. muchos de sus commodities. Y además tenemos economías complementarias, ¿no? Como Exacto. Estados Unidos, que nos compite. Y Entonces, este evento, de alguna también hay manera, confirma que el gobierno no tiene intención de romper las llaves comerciales con China. y también confirma, muestra el pragmatismo del gobierno, ¿no? Exacto, el pragmatismo que se ve en esta también intensa actividad diplomática, porque el embajador creo que ya vino varias veces este año, Leo, Sí, ¿no? sí, ha visitado varias veces. Ha estado aquí en el Salón de Honor con Martín Menem en diversas oportunidades. Hay un contacto fluido entre lo que es Argentina, la cuestión parlamentaria y China. Bueno, ayer estuvieron también hablando varios diputados por Diputados TV, por esta señal, que es la señal de los diputados, a varios de Unión por la Patria, entre ellos Ramiro Gutiérrez, y esto decía. Ya lo vamos a tener a Gutiérrez, diputado de UP, que fue bastante protagonista. Del masismo de la provincia de Buenos Del Aires. masismo de la provincia de Buenos Aires, que recordemos se desmarcó medio incómodamente en lo que tiene que ver con la ley penal juvenil. Antes de escuchar a Gutiérrez, vamos a escuchar a otro diputado de Unión por la Patria, uno que retorna, Agustín Rossi. Me parece que el mensaje del presidente va a tener los argumentos que ellos utilizan permanentemente para defender su gobierno y va a tener ausencias, digamos, ¿no? El presidente no va a hablar de los despidos, seguro. No va a hablar del cierre de empresas. No va a hablar de la pérdida de poder adquisitivo, del salario. No va a hablar del caso Libra. No va a hablar de Andis. De esas cosas el presidente seguramente no va a hablar, pero sobre todas las cosas, cuando uno escucha lo que son los discursos del presidente, ya sea en la Asamblea Legislativa o en otros lados, lo que tienen es poco anclaje en la economía real, en lo que pasa en la vida diaria y cotidiana de los argentinos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por el impacto y la cantidad de trabajadores, ha impactado mucho el caso de FATE, pero todos los días tenemos situación. Ahí tenemos una situación muy grave en la provincia de Santa Fe con Verónica, una planta láctea que está por directamente despedir al 100% de sus trabajadores, están retirando maquinaria, según me informan los trabajadores y demás. Bueno, y es una situación compleja la que vive el sector industrial en toda la Argentina. Entonces sector industrial y el sector de servicio, porque hace pocos días vimos como una prepaga como Galeno terminó cerrando sus puertas. Entonces, me parece que de esa parte de la economía argentina, de esa parte de la vida de los argentinos, yo estoy seguro que el presidente no hablará de la inserción de la Argentina en el mundo, que para él va de la mano de los Estados Unidos, fundamentalmente, y hablará de las cuestiones macroeconómicas y nos dedicará a algún insulto, porque siempre tiene preparado alguna cuestión de esas características. Bueno, me parece que es así, sí. En síntesis, no sé qué va a decir el presidente, sí sé lo que no va a decir. Claro. Sí sé, lo que no van a estar presentes en el discurso del presidente son los trabajadores, lo que no van a estar presentes son los despedidos, los que no van a estar presentes son los desocupados, lo que no van a estar presentes son las fábricas y las empresas que están cerrando. Esos seguro que no van a estar presentes. Escuchábamos a Rossi, fue jefe de bloque durante 8 años, creo que 10, porque después vuelve en 2017, está 2 años más, o sea que completó una decena y es interesante verlo ahora como un diputado raso, aunque el actual jefe del bloque Unión por la Patria viene de su riñón, que es Germán Martínez. Recién nos contaba Fredes qué espera para el domingo y ahora le vamos a preguntar a Brablaski qué esperás. Decías hoy 50 proyectos de ley.
¿Y qué esperas de la escena? ¿Va a estar la oposición? ¿Qué va a pasar? Creo que sí. No hay anuncios, ¿no? Por el momento Por el momento no. Por el momento de vaciar el recinto ni cosa por el estilo. En algún sentido creo que cambió la relación también del presidente, ¿no? Con el Parlamento, lo decíamos el lunes pasado, ¿no? Ya no hay ratas. Hay otra, ya no hay nido de ratas, ya no hay casta prácticamente, no hay casta, Mira. ¿no? Se negocia con gobernadores, negociar no es mala palabra, ¿no? Claro. Cambio, es verdad. Antes el tema, esa posición rígida de los inicios del gobierno la había llevado a bastantes dolores de cabeza. Ahí tuvo un 2025. Y ahora se ve un Milei muy político. Pero un 2025, ¿no? Leo, no me deja mentir, Sí. con récord de derrotas a un oficialismo. Sí. Claro, lo decíamos, en virtud de esa agenda en medio del proceso electoral, más allá de algunas cuestiones que generaban movimiento en sectores como el radicalismo, lo que tiene que ver con la educación, la discapacidad, que eran banderas que también convocaban a trabajar, estaba el proceso electoral donde algunos bloques opositores tenían que diferenciarse de alguna manera de la Libertad Avanza para mostrar un producto distinto en sus provincias de cara a que la gente vaya a poner el voto, porque si no era, bueno, se vota la Libertad Avanza, es lo mismo que votar algunos provincialismos, básicamente. Y ahora no, porque encima la elección propia la van a adelantar de las provincias. Claro, exactamente. Entonces, esa situación no la vuelven a tener hasta la próxima elección legislativa. Después está la elección ejecutiva, donde hay que poner, obviamente, diputados y senadores en las listas, y ahí tendrán que ver. Pero la campaña ahí te la hace el presidente, no la tenés que hacer vos. También, bueno, el candidato a presidente, digo. En parte, también Milei hizo un poco la campaña en lo que fueron algunas provincias, se había nacionalizado un poco. Claro. Esto de decir, bueno, seguramente al haber una presidencial junto con las provinciales, más allá de que vayan en diferentes fechas, pero va a estar ese clima es la continuidad del proyecto de la Libertad Avanza o es otra cosa. Y allí hay que ver qué van a terminar haciendo, porque hay también varios gobernadores de estos provincialismos que tienen sello propio, que se ven amenazados luego de la elección legislativa del año pasado, se ven amenazados por la posibilidad de que la Libertad Avanza crezca y se quede con esas gobernaciones. Lo que pasa es que Milei dice, cuando te escucha, seguramente te escucha, dice, no se enloquezcan tanto, porque en el 2023 nosotros casi no presentábamos listas en las elecciones locales y eso no me influía a mí en la campaña nacional. Claro. Entonces hay que ver qué postura toma. Pero vos decirle a los que ganaron la elección legislativa, sí, es verdad, a Orozco, a Nadia Márquez, a Bornoroni, que bajen o que bajen la bandera, no, pero que jueguen a media máquina porque hay acuerdos con los gobiernos provinciales. No, es verdad. Difícil. No los parás. No. Reforma laboral, decíamos, y uno de los capítulos que se habló poco, pero es uno de los más renovadores, o por lo menos innovadores de lo que es la actual legislación laboral, es el que tiene que ver con las plataformas, y se lo estudió todo, como estudia todo en detalle, un periodista y académico como el señor Brolaski. Bueno. Tenés experiencia como académico, no dije nada que no sea cierto, das clases. Así es, bueno. Es pudoroso, Brolaski, sí. Muy pudoroso. La modernización laboral, esto que vos decías, Mauri, tiene un capítulo, creo que es el 12, si no me falla la memoria, a partir del artículo 120 por ahí, que establece el régimen de los servicios de reparto que utilizan plataformas tecnológicas. Nosotros aquí, a fines ilustrativos, anotamos en nuestra placa, estamos hablando de Rappi, de Mercado Libre, de Pedido Ya, de toda la gente que hace, iba a decir los chicos, pero ya no son solo los chicos, ¿no? Uno ve gente que evidentemente ha perdido un trabajo formal, o que sale y necesita completar algún ingreso. Vemos gente que no son como antes chicos por la calle, haciendo reparto, ¿no? Tan característico con la mochila, con la heladerita, con motos, bicicletas, bueno. Se crea, entonces, está contemplado esto que antes no tenía ningún tipo de marco legal, algo tan nuevo. Está contemplado dentro de la ley, que se va, no sé si podemos decir ley, viernes va a ser ley, en el Senado. Se crea la figura del prestador independiente sin vínculo laboral con las plataformas. Lo que se establece es que la persona será libre de conectarse a cualquiera de las plataformas a través de la app. Puede elegir el medio de transporte a través del cual presta el servicio.
no hay relación laboral. Esto fue lo que se discutió, ¿no? Si el trabajador de plataforma, la plataforma tiene que tener algún tipo de vínculo en relación de dependencia, hacerle aportes, tener algún tipo de vínculo laboral, que es el que tiene cualquier trabajador en relación de dependencia o no. Bueno, el proyecto del gobierno es que no. Es que por eso lo fija, lo establece como un prestador independiente. Tiene un contrato de prestación de servicio. Las partes acuerdan, dice la ley, libremente los términos del contrato. Y se recibe no una remuneración, que eso es muy del léxico del mundo laboral. O sea, vos te sentás, perdón, ¿no? A la cámara, pero vos te sentás, vas con la mochilita, con la bicicleta, te sentás con el señor Mr. Rappi, gerente por la otra empresa. No, ni te sentás porque lo haces todo, te escribís por... Claro, vos decís, bueno, acá en el artículo 1 yo quiero que sean 8 horas. No, te dice el de la aplicación. Yo quiero que sean 12. Bueno, promediemos 10. Si pones en el contrato, promediemos 10. O es tipo un contrato de adhesión como el que hacemos con el cable, con... No, pero dice internet. también que el trabajador puede establecer las horas, puede establecer libremente cuánto trabaja. Y eso después, ¿cómo entra Lo en que ese pasa especie que- de ranking y de puntaje que hay? Yo creo que ese es el costado flojo, es ese. Claro. Porque también la ley dice que obliga a las plataformas a tener lugares de comunicación, de recepción, operadores que se comuniquen, porque muchas veces los suspenden a los chicos de Rappi por H o por B y no tienen dónde apelar esa medida. Todo se hace a través de la app, ¿no? Claro, hay que ver si ese Hay que ver registro cuando de la camina, app, claro, cómo se ve caminando, si pero ese registro no de hay un número de suspensión horas el día de mañana sirve como prueba establecidas. judicial o no. Claro. Digo, hay que ver cómo se va implementando. Sí, Sí. hay que tener en cuenta que esto surge porque, a diferencia de otros tiempos, quienes prestan un servicio ante una empresa, en este caso prestan un servicio tercerizado ante una empresa como puede ser una casa de comida, terminan teniendo a veces mejores ingresos que si estuvieran contratados por esa empresa. Claro. Eso es algo que hace 15, 20 años era inimaginable, ¿no? De hecho, casi todos los gremios crecieron logrando el nombramiento, el registro de empleados que no estaban registrados en grandes empresas, ¿no? Pienso en camioneros, Sí. Ahora es como que se invirtió porque el flujo de dinero que genera esta plataforma es mayor al que genera la economía física. Entonces es muy complicado regular, muy complicado. Y algo que decís que me parece interesante, porque ya nos hemos olvidado, pero hasta hace unos años que explotaron las Rappi, las Pedido Ya y todas estas, uno llamaba, por ejemplo, a la pizzería de la esquina, tráeme pizza empanada, y tenía los dos Los o tres propios. chicos Dos o tres propios motos, claro, propios, sí. claro. que trabajaban, Sí. que Eran empleados. estaban con la bicicleta, eran empleados, trabajaban, Ganaban quizás mal. no estaban en blanco, Quizás no estaba, pero tenían que estar en blanco, tenían que quizás estar- no lo Quizás estaban. no estaban y ganaban mal. O era el hijo del empleado, El hijo. una pizzería familiar, lo que sea, te hacía el reparto. Todo eso fue también por un tema cultural que es que los chicos, yo ni siquiera tengo, si es, por mí no existe todo esto, pues nunca, no tengo ni la aplicación instalada, en mi caso. O sea, Soy antiguo, bajás hasta la, soy la del siglo pizzería a XX. buscar la pizza. Yo voy a la pizzería, a veces me sorprende ver la generación que viene. Dice, pido una cruz por Rappi. ¿Cómo vas a pedir por...? Andá y comprala. No, están tirados en la cama con el teléfono en la mano. Y yo un día fui hace ¿Han poco visto a esos una, casos? a una Bueno, pero no hamburguesería. veo el problema, digamos. Vos pues no ¿Tiene? tenés hijos adolescentes No, todavía. Todavía, no, pero no veo el problema, Bueno, ¿no? sí, Sigamos estamos- con las placas. Nos avisan que nos estamos echan. corridos de tiempo. Pero bueno, entonces trato de resumir, retribución dineraria no es, y lo resumo de esta manera, pagada por los usuarios finales. Es decir, la plataforma es simplemente un intermediario. La retribución con propinas, etcétera, es de los usuarios finales. Y si tenemos 30 segundos, me Sí. gustaría decirte, hay un índice, es para Un minuto y medio desarrollar. tenemos, o sea que desarrollarlo tranquilo. Sí, me pareció interesante, gracias a Infobae que publicó esta información, el coeficiente de alcance del pedido promedio. Se hace un índice
de cuántos la gente que trabaja, los repartidores, cuántos pedidos tienen que hacer, que es el orden de 3.000 pesos y chirolitas es lo que se gana por pedido. Para no ser pobres, se requirieron 450 y pico de pedidos mensuales para cubrir una canasta básica. ¿Cuánta plata estás hablando? Tirame total. el número. Y multiplicar por 3.000, que es ese promedio. Bueno, pero quiero 3 un por monto. 4, 12. 1.200.000, 1.300.000 pesos son... Hay que hacer 450 viajes Por mes, mensuales. Mensuales, ok. Ese 1.200.000 seguramente es más de lo que gana alguna persona que está trabajando, haciendo base en la casa de comida. Tenés que hacer 450 y pico de pedidos mensuales, ¿no? Está bien. Bueno, pensemos el desgaste tenés que estar 8 o 10 de una horas. persona. Tenés que estar 8 o 10 horas tras un mostrador. 271 pedidos para pagar un alquiler promedio en la ciudad de Buenos Aires. Y además se necesitan más pedidos, los últimos 3 meses, esto medio diciembre, se necesitan cada vez hacer más pedidos porque hay inflación y subió el costo de vida también. Eso va también en ascenso. Es decir, digamos que Rappi no es el modelo deseable de la Argentina que queremos, ¿no? Igual parece que Rappi, excede Argentina, excede Argentina. Sí, ya lo sé, bueno. La tecnología y la modalidad de trabajo Argentina, no la vas a cambiar. Lo que puedes hacer es ver cómo la ordenás. Pero, pero puede ser algo para salvar el momento, para salir pero no debería ser lo que se apunta a la patria Rappi, ¿no? No, bueno, pero va a haber, los pedidos van a seguir siendo como los hacen tus hijos. O sea, que alguien lo va a tener que hacer ese trabajo. Quizás puede mejorar, quizás en algún momento pues, se puede estar en relación de dependencia y no tener plataformas de hiperricos multimillonarios y trabajadores pobres precarizados. Un geopolítico, ¿no? Maravilloso. Guido, gracias en serio por meterte en ese tema que quedó un poquito en el olvido dentro de la reforma. Gracias, Leo, también. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana acá a las 13 en La Bancada. Hasta luego.